Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Como siempre, estamos siguiendo muy de cerca el trabajo de la Convención Constitucional, en qué están cada uno de los procesos, los trabajos de las comisiones, pensando que ya la próxima semana se empieza a votar en el Pleno. Todo esto en una carrera contra el tiempo. Vamos a estar conversando del trabajo general y en particular de la Comisión de Derechos Fundamentales con la convencional independiente con un cupo de convergencia social, Damaris Abarca. Damaris, muy buenos días, ¿cómo está? Gracias por estar hoy día con nosotros. Hola Patricia, muy buenos días. Feliz de estar con ustedes hoy día. Sí, Damaris, muy importante tener estas entrevistas para ir entendiendo, como siempre, el trabajo que están teniendo en la convención. Parece una carrera contra el tiempo a estas alturas. El 4 de julio termina el mandato que ustedes tienen. Y en ese sentido, ¿qué le parece esta propuesta del vicepresidente Gaspar Domínguez de que las comisiones, pensando en el poquito tiempo que hay, se empiecen a enfocar precisamente y particularmente en las propuestas y en las normas que alcanzarían los 2/3, dejando de lado así las que quizás generarían más controversia? Bueno, sí, evidentemente todo este proceso en la convención ha sido muy intenso, con tiempos bastante acotados, pero la verdad que es una buena estrategia, obviamente siempre enfocarse en las normas o iniciativas de consenso y de alguna manera ir discutiendo las cuestiones ya más controversiales en la medida de que vamos avanzando, ¿no? Y bueno, yo creo que eso la verdad va a dar un buen resultado porque se ha visto con algunas iniciativas. Así que me parece bien además que la mesa tome un rol político en el sentido de conducir esta deliberación para poder ir avanzando de la mejor manera. Pensando en esa conducción, en ese poder político que usted dice, ha faltado, porque claro, vemos algunas normas que se han aprobado que generan bastante polémica, también esto hace mucho ruido para afuera de cómo se está interpretando. ¿Qué pasa ahí con los liderazgos dentro de la convención? Sí, mira, yo creo que pasan muchas cosas dentro de la Convención, Patricia, y que ya sabemos que ha sido una falencia nuestra poder transmitir todo este trabajo intenso que llevamos. Pero de todas maneras, eh, entre todas estas cosas que pasan, aprobamos muchas iniciativas, ¿ya? El problema es que muchas veces sale o la más polémica o incluso una que simplemente se propuso, que ni siquiera se ha votado. Por ejemplo, lo que ha pasado estos últimos días con una iniciativa que presentó la convencional María Rivera, que ni siquiera es una norma que se ha votado, ¿te fijas? Entonces, pero finalmente somos 154 convencionales que representamos pluralidad de sectores, finalmente, lo que es Chile. Y por lo tanto, existen esta diversidad de propuestas también, que a otros encontrarán que son muy extremas, que otros dirán que están por ahí, pero finalmente es la representación de este Chile diverso. Y en ese sentido, entender también cómo funciona el proceso, porque nosotros presentamos ahora iniciativas a un nivel general, luego presentamos indicaciones, votamos en particular, después pasa el pleno, o sea, ni siquiera lo que está pasando hoy día en las comisiones es definitivo. ¿Ya? Y yo quiero ser muy enfática en decir que yo estoy segura que ninguna de las normas que existen hoy día van a quedar como están en la nueva Constitución, porque tienen que pasar por tantos procesos que finalmente nada va a quedar como está hoy en día. Y entonces, si todavía, claro, nada está escrito aún, falta muchísimo por delante, pero el tiempo es acotado. ¿Cree que el cronograma, esto de terminar todo para el 4 de julio, se va a poder cumplir, Damaris? Sí, bueno, yo soy de las convencidas de que, bueno, es el plazo que tenemos y tenemos que hacer todo lo mejor en este plazo, ¿no? Como buena ajedrecista, viste que uno juega con reloj en el ajedrez. Y finalmente también yo creo que como parte de lo que hemos visto, o sea, nosotros imagínate, somos una convención constitucional muy anómala en comparación a las convenciones del resto del mundo, en donde, por ejemplo, sacamos no solamente uno, sino que 5 reglamentos en 3 meses. Ya un récord, absolutamente. Un buen reglamento, buenos reglamentos. Y ahora, evidentemente, tenemos poco tiempo, pero también los procesos son como son. O sea, hoy día votamos en general, luego hay que presentar estas indicaciones y ese perfeccionamiento de las normas es un proceso que, bueno, se tardará 1 mes, 2 meses y todavía nos queda tiempo. Así que el llamado siempre a que la ciudadanía esté tranquila y que acompañe obviamente este proceso porque
La verdad que estamos haciendo todo lo posible, todo lo posible. Hoy día nosotros votamos, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Fundamentales, el bloque 2, que son los derechos civiles y políticos, hasta las 10 de la noche, la citada. Entonces, comenzamos ahora en un ratito a las 9 y estamos hasta las 10 de la noche votando. Entonces, estamos haciendo todo lo posible. Y no solamente nosotros los convencionales, sino nuestro equipo, asesores, los trabajadores de la convención, a quienes agradezco profundamente todo el apoyo en este proceso. Damaris, y bueno, considerando todo esto que nos cuenta, las largas jornadas que tienen, todo lo que viene por delante también, que es aquí en el fondo, se le llama mucho el segundo tiempo, pero quizás el partido, pensando en la metáfora del fútbol, obviamente, el partido real es ahora porque se viene la discusión en el Pleno de todas las normas. ¿Cómo está el estado anímico de ustedes, de sus asesores? ¿Cómo están el tema de la salud mental? Oye, es súper importante lo que tú mencionas. Yo creo que, bueno, cuando se pensó este proceso constituyente, primero no lo pensaron con los tiempos que corresponden, ¿no? Porque hay que hacer participación popular, porque había que hacer una consulta indígena, porque hay montones de procesos pasando y que, bueno, los tiempos no lo pensaron. Y otra cuestión que yo creo que no pensaron fue el tema de los cuidados. Eh, Tampoco yo creo que pensaron que iban a llegar mujeres como yo, con, bueno, 30 años, con un hijo de 3 años, ¿te fijas? Y eso tiene un costo personal finalmente, porque lo que yo te digo, no poder llegar a tu casa a las 9 de la noche a hacer dormir a tu hijo, tiene un costo. Entonces, evidentemente, y eso a lo mejor es lo que digo yo, pero otros convencionales, colegas de distintos sectores políticos, que están súper presionados hoy en día. Entonces, y de hecho fue una de mis preocupaciones hace a lo mejor 3, 4 meses, cómo este desgaste emocional y también el bombardeo, ¿no? Porque, y un bombardeo de distintos sectores. Yo siempre digo, a lo mejor las redes sociales, la violencia que se vive en redes sociales, que es de todos los sectores políticos, y que se agudiza contra las mujeres, porque lamentablemente tenemos altos índices de violencia política de género, los insultos relacionados a las mujeres, por cómo se ven, siempre por, no sé, cuestiones intelectuales. Y yo creo que ese desgaste que hemos sufrido los convencionales ha sido mucho. ¿Ese tipo de violencia le ha pasado a usted en particular? O sea, nosotras hemos recibido imágenes, bueno, ha sido tremendo. Imagínate que hoy día, por ejemplo, una compañera hace 2 días, Manuela Arroyo, presentó una denuncia porque recibió amenazas de muerte. Entonces, claro, nosotros lamentablemente hemos naturalizado una política muy dura. Por ejemplo, estas frases de que la política es con llorar, que el cuero es chancho, porque hemos normalizado un espacio muy duro, que no ha sido un espacio acogedor o protegido, por ejemplo, para las mujeres. Entonces hoy día estamos cambiando la política. Yo creo que ese discurso tiene que también ser real y tiene que nacer desde la ciudadanía, de cómo nos relacionamos con el mundo político, y que no tildemos a todos por igual. Finalmente acá venimos personas de distintos sectores, pero por un fin común, que es mejorar este país. Entonces creo que el costo emocional ha sido mucho, y creo que ahí tenemos que aportar todos los chilenos y chilenas a que este proceso es de todo y hay que cuidarlo y hay que cuidar también a los convencionales que están trabajando adentro. Damaris, antes de continuar con, claro, los temas de fondo de la convención, para cerrar este tema, que claro, es muy importante, el estado anímico de los convencionales y de todas las personas, ¿ve un riesgo ahí, algunos compañeros, usted decía, muchos afectados de manera transversal, independiente del sector político, ve un riesgo en algunos de ellos de que no puedan terminar este periodo o en estos momentos ya estén colapsados? No, mira, a mí me pasa algo que ya viví, por ejemplo, en el mundo del deporte. Bueno, yo soy deportista. Generalmente uno en los campeonatos mantiene un espíritu muy alto. Y tú, claro, resistes todo el campeonato, dando lo mejor de ti. Y a mí me pasaba, o sea, yo estaba jugando un mundial y siempre bien. Y aunque a lo mejor sí me estaba desgastando mucho, a nivel emocional y físico, pero terminaba el campeonato y ¡paf! Me iba a la cama, me tenía que recuperar o de repente tenía que hacer intensivo. Yo creo que eso está pasando. Nosotros estamos entregando todo con un alto nivel de estrés. Y probablemente los costos van a venir cuando termine la convención. Y yo le tengo toda la fe a mis compañeros y mis colegas, compañeras convencionales, de que de verdad lo estamos dando todo.
Y en ese sentido, por eso yo emplazo tanto a la ciudadanía a que apoye realmente el proceso, a que se informe como corresponde, a que siga las discusiones y no se quede con una frase, una iniciativa, porque estamos presentando, o sea, hoy día hay más de 1.200 iniciativas discutiéndose, entonces no se queden con una o con 10, porque hay 1.190 más. Ese es el Claro. mensaje. Claro, y ahí volvemos un poco a lo que conversamos antes, por ejemplo, esta propuesta de María Rivera, que ella solamente la propone, pero también genera polémica. Entonces, eso, ¿cuántas piedras le va sumando este río? Más allá de que hay más de 1.000 iniciativas, hay muchas otras, pero evidentemente esto es lo que más resuena para afuera también. Sí, yo creo que porque no estamos acostumbrados o acostumbradas a ver ciertas cosas. La propuesta de María representa un mundo también en nuestro país. Y es una de 1.200 iniciativas. Entonces, en porcentaje, a lo mejor sí hay un grupo de chilenos que piensa eso, chilenos y chilenas. Y finalmente, qué fácil es llenarnos la boca con la tolerancia, con el respeto, pero cuando aparece una iniciativa, ponemos el grito en el cielo. Yo le leí la iniciativa y dije, bueno, hay un Chile que a lo mejor sí está de acuerdo con eso. Y se discutirá, se votará, creo que se vota hoy día esta iniciativa de él. Y vamos a ver cómo le va. Pero creo que todos tenemos el derecho, todos los convencionales, de llegar con nuestra propuesta, presentarla y que entren a la discusión. Pero no le daría más importancia en el fondo de la que tiene. Claro, y al final ese argumento de escuchar todos, de que eso puede representar a distintos sectores de la población independiente de si algunos lo consideran extremo o no, corre para todos. Y por ejemplo tenemos a convencionales de derecha que según sus propios cálculos, son cifras de ellos, les han rechazado el 75% de las iniciativas. Eso, ¿cómo conversa también con lo que usted nos menciona de escuchar a todos? Bueno, 75% es menos de lo que sacó el apruebo. Y yo pensaría que, claro, las propuestas del 25% del rechazo en la convención es parte, ¿no?, de la pluralidad política, de cómo se van dando las cosas. Eh, Evidentemente hay cuestiones que se le rechazan, pero hay muchas que se aprueban. Yo misma he votado muchas cosas a prueba, sobre todo de forma. Creo que ellos son súper responsables en cuestiones como estructurales, jurídicas, eh, pero evidentemente hay diferencias. O sea, hay muchas de las propuestas de ciertos sectores no más conservadores que son replicar la Constitución del 80, entonces no están dando nada nuevo. A mí eso, por ejemplo, me llama mucho la atención, porque estamos escribiendo una nueva Constitución. Y aunque evidentemente hay cuestiones que van a quedar, por ejemplo, pues derechos, ¿no? Porque no, hay un principio de no regresión, o sea que los derechos que tenemos hoy en día no se van a quitar, pero también yo los invitaría a ser un poco más creativos, ¿no? Porque hay frases que son iguales a la Constitución de la Chacra. Entonces, no, estamos escribiendo una nueva Constitución y bueno, lamentablemente son minoría dentro de la Convención. Y además les cuesta articular con otros mundos, porque la derecha también es muy cerrada en ciertas posiciones. Yo creo que el diálogo tiene que ser de todos los sectores. Damari, pensando en lo que se viene, tienen lo hemos dicho todo el rato, esta tarea contra el tiempo de ir revisando todas las normas, después votarlas en el pleno, la posibilidad de que se les vayan agregando indicaciones, y hay preocupación, hay distintos llamados también a no presentar o no discutir algunas normas que se ven como más extremas, y en medio de este contexto el convencional Agustín Esquella hizo un llamado, y también había hecho una petición en su momento, de hacer una jornada de reflexión. ¿Eso le parece que podría servir para también coordinar lo que se viene entre todos los convencionales? Eh, Hoy no sé, una jornada de reflexión en qué momento. Agustín es súper bien intencionado primero, pero es complejo porque estamos trabajando hasta los sábados, domingos. Eh, yo creo que se han dado etapas de reflexión. Por ejemplo, esto de dividirnos en comisiones ayuda mucho al diálogo. Lo que pasa en el pleno es muy distinto. El pleno, cuando estamos en los 154, es muy distinto a lo que pasa en las comisiones con grupos más pequeños. Eh, pero bueno, yo creo que hoy día el trabajo intenso está en la creación de normas, cómo vamos perfeccionando las normas, y más adelante nos va a tocar recuperar lo que son las semanas territoriales, entonces de encontrarnos con los territorios. Yo estaría de acuerdo en siempre ser mucho más reflexivos quizás de lo que somos, como abrirnos a los puntos de vista divergentes, pero la verdad es que veo que es muy complejo por el tema del tiempo precisamente.
y organizar además una jornada de reflexión con 154 personas. Bueno, si Agustín se embarca en eso, suerte para él porque es muy complejo. Bueno, ayer nosotros conversábamos con Patricio Fernández, que también está en la Comisión de Derechos Fundamentales con usted, Sí. y él nos comentaba que, al menos a su parecer, él sentía que había un aumento en la preocupación respecto a los cuestionamientos que está teniendo la convención. ¿Eso lo ve usted también así? Mira, la verdad es que yo he visto cuestionamientos desde el comienzo, y jamás me he detenido a mirar lo que está pasando afuera, porque, o sea, obviamente uno no es idiota, ¿no? Y tienes que estar pendiente, pero en el sentido griego de idiota, porque la gente a veces, sino, que estás ahí trabajando, y creo que muchos cuestionamientos a veces son puntuales y que se van disipando. Por ejemplo, lo que pasó estos días ha sonado mucho la de María, que es una iniciativa que se vota mañana, por ejemplo. Hay mucha también desinformación que aportan los propios convencionales incluso. O sea, la semana pasada hubo un video de Martina Rao que incluso presentaron, creo, una moción para ética por desinformación y fake news. Y así un montón de cosas que en el fondo no ha ido aportando. Yo creo que aquí tenemos que ser súper responsables en cómo transmitimos el trabajo. Y bueno, lamentablemente no ha sido así. Pero yo creo que la ciudadanía está muy atenta y hace doble check. Y si ve una noticia que, bueno, le llama la atención, busca fuentes, por lo menos quiero creer yo que eso pasa. Damari, pero claro, al final está en manos de la ciudadanía también el ir informándose de lo que está pasando en la convención, pero no se hace más cuesta arriba el aspirar a una nueva constitución cuando normas que son más bien controvertidas van siendo aprobadas, y no lo digo por el caso puntual de lo que hablamos de María Rivera, que ahora eso todavía no ha sido votado, pero sino por tantas otras que ya fueron aprobadas y que van a tener que ser discutidas en el Pleno. Sí, o sea, yo creo que se puede cuestionar, pero vuelvo a que los convencionales somos representantes de la ciudadanía. O sea, y por ejemplo, claro, ahí es como tú ejerces un voto responsable también, porque, por ejemplo, yo tenía un programa cuando fui candidata, y estoy segura que todas las personas que votaron por mí, o creo, quiero pensarlo, que se preocuparon de ver qué programa tenía. O sea, cuáles eran mis planteamientos. Sabían perfectamente que yo iba a proponer un nuevo Estado democrático, social de derechos, por ejemplo, que yo iba a defender el agua como un derecho humano, que yo iba a presentar iniciativas con enfoque de género para que las mujeres tengamos más derechos. Entonces, creo que eso también es responsabilidad. Yo no voy a representar otras cosas que las que propuse, ¿te fijas? Y en ese sentido, los convencionales que hoy día tienen una agenda que a lo mejor llaman más extrema, obtuvieron los votos y son representantes democráticos. No está todo escrito, porque tenemos que pasar al pleno. Generalmente las iniciativas más polémicas han estado en la Comisión de Medio Ambiente, por ejemplo, y Medio Ambiente no es representativa de la pluralidad política en sí, esa comisión, ¿ya? Como lo que pasa, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Fundamentales, somos 33 y hay un pluralismo político muy marcado, casi como un mini pleno. En esa comisión no pasa eso. Entonces, y además recordar que nosotros tenemos que aprobar las normas por 2/3, y en las comisiones es solo mayoría. Entonces ya hay un quórum distinto, que es un factor importante, porque hoy día hay iniciativas que se están aprobando por mayoría simple, que es decir, la mitad más uno, pero que en el Pleno requieren un acuerdo mucho más amplio. Entonces, claro, el diálogo, la deliberación va a tener que ponerse sobre la mesa como un eje principal, y yo creo que hay que llamar a la calma y también ver cuáles son las propuestas, porque a veces yo escucho que la gente dice, no sé, por decir, no me gusta esto de la unicameralidad. Y entonces yo les pregunto, ya, pero ¿leyó el proyecto de fondo? ¿Por qué no le gusta? ¿Cuáles son las repercusiones? No, es que no me gusta. Y Entonces y a usted le gusta lo de la unicameralidad? a mí me encanta la unicameralidad, pero como estoy en la Comisión de Sistema Político no la he podido defender. Cuando toque que llegue al Pleno. Y bueno, también es una propuesta que va ganando en el sistema político, así que es una propuesta bien transversal también. Y bueno, vamos a entrar ahí en temas de fondo cuando corresponda también ver. Que no son de mi comisión, digo. Claro, Damaris, por último, para hablar de un tema puntual, y nos queda poquito tiempo,
estábamos conversando de las normas que van generando o no polémica, y por ejemplo, en la comisión de ustedes se aprobó en general una norma que establecía que los bienes sociales como la educación, por ejemplo, no pueden estar sometidos a la lógica del mercado. Inmediatamente, distintos representantes del mundo de los colegios subvencionados, por ejemplo, salió a decir que con esto se pondría fin a este tipo de educación. ¿Eso cómo lo ven y qué proyecciones tienen del debate que podría generar en el Pleno esta norma en particular? Mira, estas normas de nuevo son a nivel general, entonces van a pasar por ciertos cambios. Nosotros hemos conversado el tema de educación que viene en el bloque 3, ya nosotros hoy día votamos bloque 2, luego viene el bloque 3. Y bueno, evidentemente una discusión, el tema de, nosotros en la Constitución queremos asegurar la educación pública, ya la educación privada puede estar en las leyes, se dan muchas discusiones. Y en ese sentido, yo creo que no es el ánimo general eliminar los colegios privados, ¿ya? Entendemos que es una opción, entendemos que es un derecho, ¿ya? Emprender, por ejemplo, la libertad de decidir dónde quieres estudiar. Pero es una discusión en el sentido de cómo el Estado ha financiado el lucro en Chile, por ejemplo. Es como, ya, el Estado financia tu lucro de colegio privado. Entonces, yo creo que vamos por ahí en la discusión, que si existen o no existen. Nadie va a querer que desaparezca un emprendimiento de nadie. O sea, eso creo que la gente tiene que estar tranquila. Pero sí es cómo utilizamos los recursos del Estado, que se supone que son de todos los chilenos, para el beneficio de un particular, que eso es una contradicción en sí misma, ¿no? Bueno, entonces ahí, si esa no es la intención final de lo que se aprobó, me imagino que hay varias cosas para ir modificando para que no se preste para distintas interpretaciones. O sea, no puedo hablar de la intención de los autores, más sí de la intención que tenemos algunos convencionales, bueno, como te digo, hay muchas cuestiones que perfeccionar en las normas que están ya aprobadas, porque son a nivel general. Realmente uno ahí se tiene que quedar como con el título y el primer inciso, pero después probablemente todo tiene modificación. Claro, harto por trabajar, carrera contra el tiempo. Damaris, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias a ti, Patricia. Un abrazo grande y saludo a toda la gente que nos ve esta mañana. Que esté muy bien, ánimo ahí con el trabajo en la convención y por supuesto a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados como siempre a que sigan muy de cerca lo que está pasando en este proceso constituyente aquí en emol.com.